A continuación, comunicación y lenguaje, cuarto primaria. Bienvenidos a este espacio educativo Aprendo en Casa. Mi nombre es Lauren Calderón y en esta oportunidad vamos a trabajar un tema bastante interesante: cómo clasificar las palabras según su acentuación, en el área de comunicación y lenguaje de cuarto primaria. Recuerda, si en casa hay alguna persona con discapacidad, es importante el apoyo de toda la familia para darle la inclusión y para que pueda desarrollar las competencias y habilidades del área lingüística. Antes de empezar, te recomiendo que recuerdes, es importante desinfectar tus manos constantemente. Y asimismo, quiero saludar a Abdi. Hola Abdi, ¿qué tal estás? Mucho gusto de verte nuevamente. Vamos a dar inicio. El día de hoy lo vamos a trabajar en forma de juego. ¿Por qué razón? Porque este tema ya lo has visto con anterioridad en otros grados. Entonces creo que cuando te mencionan cómo es la acentuación, tú ya sabes a qué nos referimos. Cuando te dicen acentuación, ¿en qué palabra piensas? Es un signo, lo utilizas frecuentemente y si no se lo colocas a alguna palabra puede cambiar su sentido. ¿Sabes cuál es? Muy bien, es la tilde. ¿Y por qué razón vamos a hablar hoy de la acentuación? Porque la acentuación de palabras es una de las cosas más importantes cuando tú te comunicas y cuando escribes. Entonces vamos a hacerlo en forma de un rally. Nuestro rally se llama el rally de la acentuación. Lo vamos a trabajar de esta forma. Yo haré una lectura y te voy a demostrar el por qué es importante que tú pongas las tildes en el lugar adecuado. ¿Ya viste cuál es el nombre de nuestra historia? Se llama el acento travieso. Pensó un acento travieso que estaba muy aburrido, que jugar entre las letras podrá ser divertido. Entre las letras saltó, sabiendo que su presencia era en extremo importante para marcar las diferencias. Se puso en una palabra donde no correspondía y alteró el significado buscando lo que quería. Sobre la primera sílaba, en médico se encontró, pero saltando hasta la última, en aguda la volvió. En la penúltima sílaba, con la I, un rato durmió e hizo grave la palabra, hasta que se despertó. Médico. Después, a la antepenúltima, de otro saltito pasó, y la palabra antes grave por esdrújula cambió. Médico. ¿Y cómo empezó? Acabó. Agudas, graves y esdrújulas dependen de su presencia. Por eso es tan importante fijarse y tener paciencia. ¿Te diste cuenta que utilizamos la palabra médico con la tilde en diferentes lugares, cambiándola de aguda a grave o esdrújula? Y cada una tiene su propio significado. Por ejemplo, cuando es esdrújula, el acento o la sílaba tónica, que es la más fuerte, va al inicio. En este caso, se refiere a lo relacionado con la medicina o la persona que se dedica a la medicina. Cuando es una palabra grave y la fuerza la hacemos en la sílaba del centro, médico, se refiere a la primera persona del singular del presente indicativo del verbo medicar. Y cuando es aguda y la tilde o el acento va en la última sílaba, medicó. ¿A qué nos referimos? Nos referimos a la tercera persona del singular del pasado perfecto indicativo del verbo medicar. Para que sea más fácil para ti, cuando lleva la tilde acá y es una palabra esdrújula, nos referimos al doctor, a la persona que ejerce la profesión, al médico. Cuando es una palabra grave, nos referimos en primera persona, o sea, yo soy quien me voy a medicar. Y cuando es aguda y lleva la tilde en la última sílaba, nos referimos al verbo medicar, pero ya es en tercera persona, como que yo hiciera una oración en este momento en el que dijera, él se medicó. Entonces, ¿te has dado cuenta por qué el acento o tilde es muy importante? A pesar de ser una pequeña línea, una raya que se coloca arriba de una de las consonantes, le puede dar un sentido completo a una palabra. Y nuestro rally va a estar dividido en 4 estaciones. En casa lo tienes que hacer junto conmigo. Lo que quiero es que nos tomemos un tiempo de diversión. En la primera estación vamos a separar las palabras en sílabas. En la segunda vamos a identificar dónde está la sílaba tónica.
La sílaba tónica, ¿te recuerdas cuál era? Eso ya lo has visto en otros grados. La sílaba tónica es la sílaba más fuerte, donde hacemos más fuerza en la oración, y lo vamos a practicar cuando lleguemos a esta estación. En la tercera estación vamos a clasificarlas, si son agudas, graves o llanas, esdrújulas, y hay otra más que yo sé que tú sabes, las sobreesdrújulas. Y por último vamos a revisar, según las reglas de acentuación, si nuestra clasificación fue correcta. Demos inicio con la primera estación. La primera estación es la estación del robot. En la estación del robot lo que vamos a hacer es precisamente hablar como un robot. ¿Te recuerdas cómo hablan los robots? Muy bien, los robots hablan despacio y sus movimientos son lentos. Entonces, cuando te toque llegar a esta estación, tú vas a leer la palabra de una forma lenta, hablando como un robot. ¿Para qué? Para ir separando la palabra por sílabas. Cuando lleguemos a la segunda estación, es la de la sílaba tónica. ¿Y qué observas en nuestra imagen? Tenemos un micrófono. ¿Por qué un micrófono? ¿Has visto los grupos musicales? Tenemos siempre un cantante central, que es quien dirige, y las demás le acompañan. Al igual sucede cuando tenemos una sílaba. Tenemos una sílaba principal, que es como el cantante en estos grupos, y las demás le acompañan, que en el caso de un grupo de músicos serían los que tocan los instrumentos. Entonces acá lo que vamos a hacer es hacer de forma más fuerte o más larga la sílaba que está acentuada. En la estación 3, observas que se llama estación cega. ¿Por qué cega? Recuerda los nombres de la clasificación según su acento. Tenemos las agudas, por eso es que lo tenemos la letra A. Las graves, la letra G. Las esdrújulas, que sería la letra E. Y las sobreesdrújulas con la letra S. Pero para poder utilizar esta estación necesito que busques un marcador. En tu caja Aprendo en Casa sé que tienes muchos materiales, entonces vas a buscar un marcador. Dependiendo a la mano que utilices para escribir, la otra mano, la contraria, va a ser la que te va a servir para hacer este ejercicio. ¿De qué forma? ¿Te recuerdas del nombre de los dedos? En el dedo meñique vamos a colocar las agudas, porque es el último dedo y en el caso de las agudas también es en la última sílaba donde lleva la tilde. En el dedo anular, que es el dedo de los anillos, tal vez te recuerdas de esa forma, vamos a colocar las palabras graves, porque es precisamente en esta sílaba donde van acentuadas. En el dedo de en medio vamos a escribir la E de las palabras esdrújulas, porque es en este lugar donde van a ir acentuadas. ¿Y cómo se llama este dedo, el que nos hace falta? El dedo índice. En el dedo índice vas a colocar la S de las sobreesdrújulas, porque una palabra sobreesdrújula es en este lugar donde va a ir su tilde o su acento. Y el pulgar lo vamos a dejar solo. Pronto verás por qué. Entonces, cuando hagamos la separación de sílabas, por ejemplo, vamos a separar tónica. En la primera estación, ¿cómo la vamos a pronunciar? Recuérdate, tienes que simular ser un robot. Entonces, ¿cómo lo vas a decir? Tónica. ¿Te has dado cuenta? La separamos en sílabas. En la segunda, tengo que buscar cuál es la sílaba tónica, la sílaba más larga, en donde yo hago el acento más fuerte. Veamos, tónica. ¿Dónde escuchaste que lo dije con más fuerza o más largo? Precisamente cuando mencioné to. Ahora ya puedo usar mi mano. Me di cuenta que tenía 3 sílabas cuando lo separé, entonces voy a comenzar a utilizar los dedos desde el último, desde el meñique hacia adelante. Entonces, eso quiere decir que voy a usar solamente 3 dedos, porque mi palabra solamente tiene 3 sílabas. Repasemos otra vez. Tónica. ¿En qué dedo escuchaste que está el acento más fuerte? Está precisamente en el dedo de en medio. ¿Te diste cuenta? En to. Eso quiere decir que esta palabra es esdrújula. Y ahora lo vamos a verificar en la cuarta estación. En nuestra cuarta estación tenemos todas las reglas de ortografía. Para repasar las reglas de ortografía y de acentuación, recordemos un poco. ¿Te recuerdas de los acentos? ¿Es de tipo ortográfico
cuando lo escribimos, como en este caso que tú ves la tilde. Es prosódico cuando lo menciono, lo digo, pero según las reglas no lleva tilde. Entonces voy a hacer la fuerza en esa sílaba, pero no le voy a escribir el signo de la tilde. Y es diacrítico con las palabras que usamos a veces para hacer una pregunta. Por ejemplo, cuando yo te pregunto, ¿qué pasa? Ese ¿qué? Lleva tilde, precisamente para que tú sepas que es una pregunta. Pero cuando yo doy una respuesta, puedo utilizar el mismo ¿qué?, pero va sin tilde. Entonces, esa es la diferencia. ¿Te has dado cuenta? Es la misma forma. ¿Qué? Con tilde es adentro de la pregunta y sin tilde es cuando ya lo voy a usar para dar una respuesta. Estos son los acentos diacríticos, los que se ubican en una misma forma para utilizarla de dos formas diferentes o con dos significados. Las sobresdrújulas, ¿te recuerdas? Dijimos que son las que van a ir en qué dedo. Cuando escribiste con tu mano, ¿en qué dedo ubicaste? Precisamente en el anular. Las esdrújulas, ¿dónde las ubicaste? En el dedo de en medio. Las graves o llanas, en el dedo anular. Y las agudas, en el meñique. Vamos a aprender las agudas porque esta es la regla que nos va a dar punto de partida para las demás. Las agudas son las que llevan la tilde o el acento, la sílaba tónica, en la última sílaba. Pueden terminar en N, S o vocal. Y ahora te voy a enseñar un truco. ¿Observas esta imagen? Esa imagen espero que la recuerdes siempre, porque es el secreto de cómo aprenderte la regla. Cuando te pregunten cuáles son las terminaciones para tildar cuando son agudas, te tienes que recordar precisamente de este lobito que está aullando. ¿Cuál es la respuesta del lobito? Ni C, AU. ¿Por qué está diciendo eso? Porque la regla dice que es la letra N, la letra S y las vocales. Y si te has dado cuenta, en la respuesta del lobo tenemos todas las vocales. Tenemos la vocal A, E, I, O, U. Entonces, esta frase te va a ayudar a recordar esta regla. A veces cuando te enseñan las reglas es difícil que te las aprendas, pero en una frase la tienes resumido. Las agudas se tildan cuando terminan en cualquiera de estas letras, que están en la frase ni C, A, U. Las graves o llanas son las que llevan la sílaba tónica en la penúltima sílaba. En este caso es el contrario de las agudas. No se tildan si terminan en N, en S o vocal. Si terminan en cualquiera de las demás consonantes, llevan tilde. Las esdrújulas. Las esdrújulas van en la antepenúltima posición. Eso nos indica que es el dedo de en medio. Y estas siempre van a llevar tilde. Las sobreesdrújulas llevan siempre la tilde y se van a caracterizar porque son palabras más largas. Y también se aplica la regla de las esdrújulas. Es muy parecido, solamente que es el antes de la antepenúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Acá vas a observar que en las agudas tenemos palabras como compás, dragón y colibrí. ¿Se cumple la regla? Sí, terminan en N, S o vocal. Tenemos las palabras graves o llanas. Por ejemplo, césped y lápiz. Se tildan, ¿por qué razón? Porque no terminan en N, S o vocales. ¿Esta en cuál termina? En la letra D. Entonces lleva tilde. Y esta termina en Z. Eso quiere decir que cabal se abarca según la regla. Lleva tilde. Las esdrújulas. Tenemos, por ejemplo, lágrima, gótico y número. ¿Te diste cuenta? Según la regla, estas siempre van tildadas. Y en las sobresdrújulas tenemos trágicamente, dígaselo y mándaselo. Mándaselo, perdón. ¿Por qué razón? Porque estas van tildadas antes de la antepenúltima. ¿Te diste cuenta de que las palabras que terminan en mente, por lo regular, pertenecen a las sobresdrújulas? Y la tilde se les coloca en el lugar que va sin esa terminación, sin ese sufijo. Trágica lleva tilde en la A y cuando le agrego mente, únicamente le coloco la tilde en el mismo lugar y agrego ese sufijo. Vamos a recordar cuáles eran nuestras reglas de hoy. ¿Te recuerdas que vimos el orden de cómo acentuar? Haz en tu cuaderno o en tu portafolio Aprendo en Casa un dibujo de tu maestra
y dibuja 4 compañeros de la clase. La última niña, o la última persona que dibujes, va a ser las agudas, y la tilde va en la última posición. ¿Cuál seguía? Si era en la penúltima, era grave. Si es antes de la penúltima, en la antepenúltima, es esdrújula. Y si es antes de la antepenúltima, sobre esdrújula. Tú vas a observar algunas palabras. Estas te van a quedar para que practiques en casa. Por ejemplo, tenemos fácil, rápido, círculo, reloj, cortina, mamífero, dígamelo, televisión, mamá y prácticamente. Tú vas a escoger de estas palabras las que te ha dado tiempo de anotar o las que has logrado observar. Por lo menos 3 palabras. Y vas a hacer precisamente como nuestro rally. Recuérdate, en la primera estación vas a dividirlas en sílabas. Por ejemplo, fácil. En la segunda estación vamos a buscar la sílaba tónica. Y aprovecho de una vez a contar cuántas sílabas se divide mi palabra. Fácil. Tiene 2. Ahora paso a la tercera estación, a la estación sega. En esta estación voy a ver en dónde está la sílaba tónica, donde hago fuerza. Fácil. Es en este dedo. Eso quiere decir que es grave. Y para estar completamente seguros voy a revisar mis reglas ortográficas. En las reglas decía que si era grave podía terminar en cualquier letra que no sea la N, S o vocal. Fácil termina en L, entonces estoy en lo correcto. Fácil es una palabra grave o llana. Espero que se te hayan quedado las reglas de ortografía, que las practiques, porque para poder usar la acentuación correctamente es importante practicar las reglas de ortografía constantemente. ¿Qué aprendimos el día de hoy? Unas estrategias de cómo clasificar las palabras según su acentuación. ¿Cómo lo vas a practicar? Con tu portafolio Aprendo en Casa. Y recuerda también compartir con un adulto todo lo que aprendimos el día de hoy. Recuérdale a tu familia que es importante la tolerancia y que respetemos a todos los pueblos de nuestro país. Te recuerdo, debes lavarte las manos constantemente con agua, jabón o desinfectártelas con gel antibacterial. Quédate en casa.